Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Divagadictos y divagaoyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Divagancias, que realmente no es tan nuevo. Este programa nació en el año 2001 con el querido Pedro León Zapata y desde el año 2010 estamos con Laureano Márquez. Pero es nuevo, tan nuevo que es que vamos a hacer la parte número 2 del programa que hicimos la semana pasada. ¿Cómo estás, Laureano? Buen día. ¿Cómo está Miguelito, mi querido Miguel Delgado Esteves? Mira, y efectivamente no nos alcanzó el programa para nombrar a tanta gente, a tantos venezolanos venidos de otras latitudes que queríamos incluir en el espacio, entonces tuvimos que hacer una segunda parte, pues. Así es. Y es importante que en cada momento de este programa estemos nosotros, los divagadictos y divagaoyentes, y nosotros pendientes de que este programa queremos de alguna manera dedicarlo a la diáspora venezolana, que así como estamos hablando de personas que vinieron de otros sitios del planeta a hacer venezolanidad, también en los venezolanos en esta diáspora de más de 8 millones de venezolanos han ido a otras tierras a sembrarse y quién sabe si dentro de no sé cuántos años muchos de ellos pasen a ser parte esencial de esos países que han ido a sembrar. Así Claro, efectivamente. Así, eso es importantísimo para nosotros. Sí, señor, Así porque es. las tortillas de la historia se voltean con frecuencia. Tú lo has dicho varias veces, las tortillas de la historia se voltean y entonces, bueno, lo único que aspiramos nosotros que a futuro, ojalá podamos abrazar a tantos venezolanos, incluyendo familiares nuestros que han tenido que irse del país por las razones que sean, no vamos a entrar en esas consideraciones, pero lo importante es que en la tierra a la cual tú llegues, tú siembres allí esperanza, laboriosidad, optimismo, fe y un chorrote de amor gigantesco. Y calidad, y mira, y dejes en alto el nombre de Venezuela. En este momento yo estoy haciendo este programa desde la ciudad de Oporto, donde tengo una presentación. Y fíjate qué cosa curiosa, Miguel, el chico que nos fue a buscar al aeropuerto, el muchacho es un venezolano que se llama Gabriel, que se dedica aquí en Oporto a ser entrenador de fútbol de tercera división. No me Es decir, digas. es un entrenador formado en Venezuela, un muchacho de Mérida, y así como esa ¡Qué historia, hay tantas historias maravilla! anónimas de venezolanos donde te topas un venezolano en cualquier rincón del mundo, está haciendo algo bueno, algo productivo, algo útil, y eso nos llena de orgullo porque también el emigrar siempre es una enseñanza para los pueblos. Así es, así es. Nosotros cuando hicimos el primer programa de estas divagancias dedicada a venezolanos de allende las fronteras, nombramos, por supuesto, comenzamos, y todo el chisme comenzó por Laureano Márquez, porque Laureano es tan venezolano como cualquiera de nosotros, y sin embargo Laureano no nació en esta tierra de gracia. Pero también nombramos a Manuel Cabré, Augusto Pisoñer, una cantidad del maestro Ángel Rosenblatt, y tantos que se nos... Y bueno, Filósofos, sí. filósofos, Nombramos a García García Vaca, el Vaca, filósofo, a Juan Nuño, a ajá. don Tito Martínez del Box. Así es, Amalia Pérez Díaz. Tú sabes Pero, uno que se nos quedó por allí, Laureano, que creo que no nombramos, que fue a Kiko ¿a quién? Mendive. ¿Te acuerdas de Yo Kiko te lo tengo Mendive aquí y de también, sí, Yello? señor. Que eran Cecilio cantantes. Francisco Mendive Pereira. Kiko Mendive se llamaba así, Cecilio Sí, Cecilio, Francisco. Cecilio Francisco Ah, Mendive Pereira. Ese era su nombre de pila.
nacido en la ciudad de La Habana, pero Es, bueno, venezolano como el que más. claro, y él era cantante, no sé con qué Sí, señor. orquesta fue que él vino, pero estamos hablando de la época, era cantante y era bailarín, al igual que Yello. Bailarín y Tú te, era, y, bueno, y trabajó en innumerables películas de esas que tenían como la sabrosura no sé cómo se llama eso, del son, del son del cubano, de bolero, la... del ritmo, del bárbaro, del bárbaro del ritmo. Ajá. Él, El él bárbaro del ritmo era Benny Moré. Benny Moré, que Sí, también sí. estuvo en Venezuela, aunque él no se quedó como Kiko, pero estuvo alguna vez. Fíjate cosas Ajá. curiosas. Kiko Mendive además tuvo una orquesta que después fue, según me contó alguna vez Kiko, fue la orquesta de Benny Moré, porque Kiko tuvo muchísimo éxito en México y triunfó en el cine mexicano cuando el cine mexicano era el cine fundamental de habla hispana. Sí, así es, así es. Y tú sabes que algo que te iba a comentar, porque creo que fue esposa de Benny Moré, una esposa legal, ¿no? Porque había tenido mucho Sí, freelance por ahí Benny Moré cuando vino a Venezuela. Pero él, sí. él creo que una venezolana o él vino con una esposa, no sé cómo es la cuestión, lo cierto es que esa señora se quedó aquí en Venezuela y Esa es Noraida, esa es Noraida. así, Noraida fue claro, esposa de Benny Moré y después fue esposa de Roberto Hernández. si es verdad, si es Sí, verdad. Ah, fíjate que no ella, estaba se, tan desubicado yo. ella era una mujer que creo que trabajaba en alguno de los cabarets famosos de La Habana, no sé si en el Tropicana, algo de famoso, eso. el Tropicana, no sé si en el Tropicana o en algún otro, ella era, creo que era bailarina, vedette, pero es una señora que yo conocí, pues ya tenía sus años y todavía se le notaba su figura esplendorosa de vedette. Mira, chico, qué bueno que te acordaste de eso y qué bueno que Sí, tocamos el pero es tema que, de... ¿sabes por qué me acordé? Porque Ajá. sus hijos del matrimonio de Benny Moré, que vivían con Roberto, eran Bebo y otro que se llamaba Benny. Y en algún momento tratamos de hacer una idea de una película en la que Benny iba a ser el papel de su padre, porque él cantaba las canciones de su papá. Ajá. Pero ese proyecto al final no se dio. No se dio. Entonces yo frecuenté esa casa porque hacíamos reuniones de trabajo para el guión, etcétera, etcétera. Un guión que se ha perdido como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Está bien eso. Ahí nos fuimos para otra divagancia, por otro lado. Sí. Tú sabes, Mira, ajá, Miguel, dime. escúchame una cosa. ¿Tú Ajá, sabes quién es un venezolano nacido en otras latitudes, allende las fronteras? ajá. Carlos Raúl Villanueva. Sí, señor. Pero fíjate una cosa, que aquí yo tengo una duda, Ajá. porque Carlos Raúl Villanueva, nacido en Londres, nació en el consulado de Venezuela en Londres. Ujú. Con lo cual, yo no sé si podemos decir que Carlos Raúl Villanueva es un venezolano nacido allende las fronteras, porque el consulado de un país se considera territorio de ese país. Es verdad, es verdad. Pero él nació en esa casa del consulado o nació en una clínica. Bueno, No, yo no. la investigación que hice decía que había nacido en el consulado, que ese era un consulado bueno, pero consulado malo. Oye, pero tú hablas del maestro Carlos Raúl Villanueva, por supuesto, inmediatamente se nos viene a la memoria la ciudad universitaria, que es una de sus Claro, grandes obras. claro, y que además que ya hicimos un programa sobre las obras de arte de la ciudad universitaria y bueno, buena parte de ellas son artistas nuestros, pero otros son artistas que, bueno, con sus obras también se hicieron parte de Venezuela, el Calder, Leger o sí, Hart claro, o Calder. claro, claro, claro. Y bueno, Más, a Calder lo podemos asociar fácil porque si lo vinculamos con Rafael Calder, entonces ya tenemos el problema resuelto, venezolano de pura cepa de Yaracuy. del Edo Yaracuy. Sí. Mira, sabes que eso Ajá. de cuando tú me nombras a Carlos Raúl Villanueva es inevitable también no recordar que todas las obras en las cuales tuvo la mano del maestro Carlos Raúl Villanueva
y por supuesto una de ellas que es muy importante, que es el centro de Caracas. El Ajá, sí, cómo no. silencio, todos El esos edificios silencio. del silencio, que eso es un nombre que se llama el silencio y resulta que eso es un escándalo todo el día ahí. Entonces, Sí, porque es que la vieja urbanización donde se construyó el silencio ya se llamaba el silencio. ajá, Y tengo entendido que eso era una zona como de tolerancia, lo que así es. llamaban una zona de tolerancia, una zona un poco difícil donde había, bueno, mm, lugares de prostitución, cosas de ese Ujú. tipo. Sí, sí, sí. Y entonces, para cambiar un poco esa estructura de esa zona, se hizo la urbanización El Ujú. Silencio, que es una joya arquitectónica. Así es. Esas son hechas con estilo colonial. Todos esos edificios tienen patios internos, corredores, unas columnas maravillosas, una cosa Sí. increíble todo lo que hay allí. Los apartamentos, yo recuerdo que Domingo Mendoza vivía en uno de los bloques del silencio, creo que era en el bloque Así es uno. la cosa. Sí, y yo tuve la oportunidad de, cuando yo era un muchacho, y él habiéndolo yo conocido cuando yo era un niñito allá en mi pueblo en Calabozo, que se iban aquellos muchachos del Orfeo Universitario de Antonio Esteves que se iban para allá, para nuestro pueblo, para Calabozo, y era una experiencia maravillosa oírlos cantar. Mi primera gran contacto con la polifonía vocal fue con ellos, y yo casi menos mal que no soy cardiópata, porque las emociones que me producía a mí oír aquello era una cosa indescriptible, todavía lo guardo en mi memoria. Pero lo cierto es Qué que yo bonito. fui varias veces a la casa de Domingo Mendoza ahí, y eran bueno, no son unos apartamentos, pero realmente con unos espacios, pero unas áreas muy grandes. Y yo recuerdo inclusive los patios centrales de los bloques donde vivían gente, hoy en los apartamentos, y eran los patios, eran un parque, era una cosa donde la calidad de Sí, sí, es vida, una maravilla. Es sí, una verdadera maravilla. ajá, Y de dime. verdad que Tú sabes que otra de las obras fundamentales también de la ciudad de Caracas, de el maestro Carlos Raúl Villanueva, el londinense, pero lo que pasa es que sus papás eran venezolanos, ¿no? claro, claro, sí, sí, él no cuenta, digamos, yo lo ponía como una cosa curiosa, Sí, nacido en otro lugar, pero él es venezolano, venezolano, sí, es sí. decir, Como, absolutamente. como el, ajá, Pero, dime. por ejemplo, tú tenías otro por allí que me ibas a decir. No, no, que te iba a decir que es el mismo caso de César Miguel Rondón, que nació Claro, fuera, pero sus claro, papás eran venezolanos por otras circunstancias. fortuito. Sí, es un hecho fortuito, Eh, bueno, y además motivado por el exilio, porque Exactamente. tú sabes que en aquellos tiempos la gente, bueno, el exilio era una condena que se le hacía a ciertas personas Sí. por su militancia política, por sus preferencias políticas, Sí, etcétera. sí, por Entonces, la naturaleza opositora al régimen, bien claro, sea de la dictadura de de las... Pérez Jiménez, era lo que llamaban la pena de extrañamiento, muy, muy frecuente en ese Ajá. tiempo. Ahora, volviendo con esos venezolanos que no nacieron aquí, pero que eran tan venezolanos, hay uno que tú Ajá. conociste y a mí yo lo conocí también, que personaje tan simpático, y es Fausto Verdial, Sí, claro. Fausto Verdial es de origen español, español. pero Sí. no recuerdo si canario o si de otro lugar de España. No sé, realmente no recuerdo. Búscame por allí de donde era nacido Fausto Verdial. Pero él era español. Yo creo que él era de tierra firme. No creo que era Ya, me canario. da la impresión de que era de tierra firme. Además, él escribió, por cierto, una obra bellísima sobre ese tema casualmente de venezolanos venidos de otras latitudes, que es Los Hombros de América. Así es, así Eh, es. esa Sí, obra de teatral es muy bonita porque es una discusión entre dos españoles que están esperando el fin de la dictadura franquista.
y entonces están pensando en que cuando muera Franco, pues ya Franco estaba en sus días agónicos. Franco, me refiero al dictador Sí, sí. Francisco Franco Mm, Bahamonde, ujú, que fue dictador de España durante casi 40 años. sí. Estaban esperando para, uno de ellos quería regresar. Y si yo tan pronto muera Franco, pues vuelvo a España. Y el otro decía, no, yo ya no. O sea, él decía algo, una frase que se me quedó grabada porque yo ensayé esa obra con Héctor Rodríguez Manrique, que por cierto es Ajá. otro venezolano nacido en Madrid. Sí. Bueno, mira, Y hay una Fausto Verdial me acaban de informar, era nacido en Madrid, justamente. En Ajá, Madrid, fíjate, la capital de ajá. España. Bueno, él tiene un fragmento en esa obra donde este segundo español, el que ya está enraizado completamente en Venezuela, dice, a veces me pregunto, ¿qué es patria? Y me respondo si patria no es la panadería donde te tomas el café cada mañana, el barbero que te afeita desde hace 20 años, el kiosco donde compras el periódico todos los días, el vecino que te saluda en la mañana. Es decir, al final patria termina siendo la cotidianidad de la vida. Así lo siento yo también. Pero bueno, ahora te iba a Mira, comentar algo. Miguel, Ajá, yo tengo dime. aquí a alguien que no sé Ajá. si tú estarás de acuerdo conmigo, que es un venezolano venido de otras latitudes, pero me fui remoto, me fui para el siglo XIX, Ajá. para el siglo XIX, sí. Es el 1800. general Oleari, Claro, era inglés, ¿no? era irlandés, sí, Irlandés, sí. sí. Se Irlandés. vino con 17 años a Venezuela, Y, Oleari, y fue y no soltó al Libertador nunca más, estaba edecán de Bolívar, ¿no? edecán de Bolívar, y además de eso, bueno, un militar activo en la Guerra de Independencia, ¿no? Tú sabes que yo estaba leyendo de él que hubo una proeza que hicieron él y Bolívar para, Ujú. supuestamente, no sé si esto es leyenda, sabes que hay cosas en la historia que son más que todo leyenda, Sí. que para convencer a Páez de que se pasara al bando de los patriotas, ellos, Bolívar y Oleari, se amarraron las manos en la espalda y cruzaron un río, pero caudaloso y peligrosísimo, para que Páez viera lo valiente que ellos eran y tal. Y entonces Páez dijo, no, sí, sí, caracha, yo me uno, me uno. Ahora que tú dices que tú hablas de esto, ahí estamos ya para terminar esta primera parte de estas divagancias, pero mira, ahora que hablas de esto, Carachas, sí, yo te voy a nombrar algo que a mí me emocionó mucho cuando fui la primera vez allá, y es la colonia Tovar. Porque nosotros hemos Ajá, hablado de venezolanos que han escrito la historia, nombres, gente que nació fuera de Venezuela, pero que se han hecho venezolanos y el país los identifica como venezolanos. Villofrometa, y para de sí, contar toda la cantidad de gente. sí. Pero hay una cantidad, Laureano, de gente anónima que no tienen el apellido o Cabré o Pisuñer o Rosenblatt o Leri Ujú. o cualquiera de los que hemos nombrado, pero son venezolanos que han hecho una historia hermosísima en este país y son esos venezolanos anónimos que han venido de muchas partes. Yo te quiero Claro, nombrar en el caso de la música. Tengo una rístara, como decía nuestro querido Pedro León Zapata, una rista de nombres que fueron los que a comienzos de la fundación de la Orquesta Sinfónica Venezuela, el maestro Ríos Reina fue a Europa y comenzó a hacer o audiciones o a conocer a músicos que vinieron a formar filas de la Orquesta Sinfónica Venezuela, que fue cuando la Orquesta Sinfónica Venezuela se convirtió en una gran orquesta que ya tiene todos los años que tiene, pero ya el comité de censura en cuanto a tiempo se refiere ya me dijo que vamos a hablar de esto sí, me en la imagino. próxima parte porque te quiero nombrar a algunos italianos y tú vas a decir, no puede ser. Y bueno, y los divagadictos también lo van a decir. Pero son una cantidad de gente, pero que son Sí. maravillosos. Entonces, Dante Alighieri. ¿a quién? Dante Alighieri. Dante, sí, Pero no, no. ese no era de aquí, chico. Ni Maquiavelo tampoco. Nos vemos ahora.
Pero tú me ibas a decir por qué no metiste a la otra Teresa. Yo me puse, tenía que ser una sola, eso sí. Ya cuente qué, pero luego... Porque no tenía por qué haber 12 representantes del arte, 3 con Reverón, contra menos de otras disciplinas. Yo quería que hubiera uno de cada cosa. Ajá. Y entonces tenía que ser uno. ¿Por qué escogí entre las 2 Teresas a Teresa de la Parra y no a Teresa Carreño? Ajá. Primero, porque muy cerca de ahí Teresa Carreño tiene el Teatro Teresa Carreño, que la honra y nos honra a los venezolanos, en primer lugar. En segundo lugar, porque Teresa Carreño, con todo lo importante que fue, era intérprete. Creó tal vez algo, hizo algunas pero nunca en la proporción en que creó Teresa de la Parra. Su grandeza está, el de Teresa Carreño está como intérprete, no como compositor. Quiero que oigas esto. Acabamos de escuchar las zapatancias de Pedro León Zapata, que es un venezolano de esta latitud, venido de esta tierra, nacido y criado en esta tierra, aunque también se formó en México durante cierto tiempo. Sí, señor. Como siempre, dándonos su luz permanente. Ajá. Mira, te decía de la Orquesta Sinfónica Venezuela. Ajá. Allí llegaron una cantidad de italianos. Por supuesto, veníamos de la guerra, de la posguerra que vivió Europa, y era realmente un continente devastado en la pobreza, asumido en una pobreza muy grande a consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y de Italia se vinieron una cantidad de allá de Italia, se vinieron una cantidad de músicos contratados por el maestro Pedro Antonio Ríos Reina. Y hay varios de ellos que yo quería nombrar, son muchos, que por supuesto se me van a quedar muchos afuera. Hay uno que te quería comentar en particular, que era el maestro César Espósito, quien era cornista de la Sinfónica Venezuela, había sido cornista de la orquesta de la Santa Cecilia de Roma, era un gran ejecutante del corno, y yo lo vi a él haciendo unos solos, pero era un sonido tan bello, tan limpio, tan puro. Y hay otro maestro que era el maestro Mario Colombo, que era oboísta. Él era primer oboe de la Orquesta Sinfónica Venezuela. Y tú sabes él era el papá ¿de quién? El maestro Mario Colombo. De Dalila Colombo. No me digas. Sí. Caramba. De Dalila, la cantante, bueno, ya claro, está Dalila retirada. Cantante y actriz. Y actriz, sí, Dalila está viviendo ahorita en España, pero él era... España, y canta muy bien. Sí, de hecho, Dalila creo que cantaba tangos también. Cantaba tangos también, sí. Entonces Sí. el maestro Mario Colombo era un gran oboísta. Y mira este caso, el maestro Sigfrido Chivas, quien yo nunca sé el maestro, yo lo conozco, que él está ahorita, por cierto, en unas vacaciones por allá por España con su hija. Pero el maestro Sigfrido Chivas, violinista, él creo que era, yo no sé cómo es la cosa, gallego, argentino, de no sé dónde, él estaba en esa brincadera. Pero el maestro Sigfrido Chivas se viene a Venezuela y forma parte de la Orquesta Sinfónica Venezuela. Y el maestro Sigfrido Chivas tuvo una labor importantísima como presidente, cáete para atrás, de la Orquesta Típica Nacional. La Orquesta Típica Nacional, fundada en el año 1953, esa orquesta hace música popular y folclórica venezolana. Y el maestro Chivas fue presidente de la Orquesta Típica Nacional. Y el vicepresidente, de esa orquesta... No me queda otra que caerme para atrás. Bueno, y mira... Ok, y quien era vicepresidente junto con el maestro, cuando el maestro Chivas era presidente de la orquesta, el vicepresidente era alguien que tú conoces, que es Eduardo Ramírez, el cuatrista, nuestro amigo.
Eduardo. Chico, que es un maestro del Sí, cuatro, sí, pero claro. bueno, Eduardo no es, él es de Los Teques, él es de aquí, pero él hizo una llave Sí, 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 maravillosa sí, con el maestro Sigfrido Chivas al frente de la Orquesta Típica Nacional. Músicos, qué hay bien. uno que también es quien comienza a hacer los grandes montajes de ópera ya en época de la Sinfónica Venezuela y es el maestro Primo Casale, italiano. Y el Claro, maestro cómo Primo no. Casale, yo lo vi muchas veces dirigir la orquesta sinfónica y era particularmente experto en el tema de óperas. O sea, de músicos podemos Qué hacer maravilla. un De músicos. Mira, yo creo que en el mundo de la música, de la actuación, y bueno, y de la docencia e investigación nos ha llegado muchísima gente. Por Ujú. ejemplo, en el mundo del periodismo te tengo uno que ha sido una figura que falleció hace muy poco relevante en el periodismo de opinión política en Venezuela, que Ajá. lo debes conocer también, que es Fausto Mazó. Ah, claro. ¿Fausto de dónde era, chico? No era Fausto era cubano. cubano. Fausto era cubano, sí. Sí, sí, Un personaje muy simpático, Fausto, sí. con un sentido del humor increíble, un muy buen analista, un gran escritor y además un promotor cultural, porque él se ocupó también de publicar libros de autores venezolanos, etcétera. Ajá. Mira, hay algo que porque si no se nos van a quedar un poco gente, vamos a darle Sí, bueno, chola, ¿no? sí. Mira, cuando se funda la colonia Tovar en el año 1843 es una iniciativa de Agustín Codazzi, quien era italiano. Claro, Y claro. Agustín De Codazzi es hecho, hay el... una estatua de Agustín Codazzi allá en la colonia Tovar, Claro, recordando eso. claro. Y él es quien hace el primer atlas, él era geógrafo y es quien hace el primer atlas de las provincias de Venezuela. De hecho, Agustín Codazzi está en el Panteón Nacional. Ah, Y sí, tú eso no sabes lo sabía. quién también, bueno, pero cuando se funda la Colonia Tovar es una iniciativa de Agustín Codazzi, estamos hablando de el gobierno de José Antonio Páez. Eleazar López Contreras, No, o Páez, hermano, 1843. más hacia atrás todavía. Claro, en el año 1843 es cuando llegan los primeros colonos a la Colonia Tovar. Wow, wow. Sí. Entonces, yo me imaginaba a Agustín Codazzi más reciente. No, él es de la época, él inclusive era coronel y luego llegó a general, pero siendo coronel, él peleó con el ejército patriota. Pero mira tú. Para que tú veas, entonces él era uno de estos personajes que, bueno, hizo un trabajo extraordinario desde el punto de vista de la ciencia en cuanto a como geógrafo, y aparte de eso, Sí. esa iniciativa de la No, colonia... perdón, es que, claro, ya sé qué Ah, me pasó. Me ajá. confundí a Agustín Codazzi con Henry Pittier, que Ah, son dos ok. tiempos No, distintos. claro, Claro, se Genepi sí es ocupaban de cosas similares, pero de dos épocas sí, sí, diferentes. claro. Genepi ya es siglo XX. Pero Agustín Ahora, el Codazzi, caso de la colonia Tovar ajá. es un caso único porque es el caso de alemanes nacidos en Venezuela. Sí, pero los primeros colonos que llegan de allá de la Selva Negra, de la provincia de Baden, allá en Alemania, por iniciativa de José Antonio Páez, porque ¿de dónde venimos? De la guerra de independencia. Y que después viene la guerra federal, que el país Mm, era una plomazón por todos lados. Entonces, ujú. ¿qué ocurre? Que Páez y Sublet se ponen de acuerdo para que traer una inmigración para levantar la productividad en el país en cuanto a agricultura, minería, etcétera. Y entonces es Ok. cuando proponen, fundan una empresa, Agustín Codazzi, no sé, algo, apellido Díaz, y el otro era ¿cómo es que se llama? Manuel Felipe Tovar, quien Claro que dona de ahí viene el la colonia conde. Tovar. El conde de Tovar, tío de Manuel Felipe Tovar, y hacen esa compañía, esa empresa, para buscar inmigrantes. Y se van a Alemania y firman un contrato con los inmigrantes y esa gente se viene para acá. Bueno, todo fue una odisea
de esa inmigración cuando llegan a la Colonia Tovar y brincando ese pocotón de años, la primera vez que yo fui a la Colonia Tovar, a mí me causó mucha gracia porque me dijeron, mira, ve allá, y me echan todos los cuentos, y puedes ir a comer unas salchichas muy buenas, porque estos alemanes que se vinieron se trajeron todas sus costumbres, pero se sembraron en Venezuela. Y recuerdo inolvidable para mí, Laureano, que yo voy con mi familia, llegando allí y me dice, mira, tienes que ir al hotel tal o al restaurante tal, no sé qué, para que pruebes allí la comida alemana y las salchichas y no sé qué cuánto. Y entonces yo llego y veo un tipo, un catirote, un alemán, catire, ojos azules, y le pregunté, mire señor, por favor, ¿me podría informar dónde queda el hotel tal? Y el tipo me responde, dice, bueno, usted agarra, cruza, sigue derechito por ahí, y cruza allá a la derecha, y después cruza a la zurda, y después por ahí sigue y ahí llega. Eso es muy común en la Colonia Tovar. Sí. La disparidad entre el fenotipo, la apariencia de la gente, Ajá, y la manera tan criolla como hablan. Que sí, yo te digo una cosa, yo no sé cómo esa gente fue a dar tan lejos, porque hoy día todavía, en el siglo XXI, es difícil llegarle a la Colonia Tovar. La sí. vialidad no es del todo óptima. No, Más por el lado de la Victoria que por el lado de Caracas. sí, Pero, y en aquella época debe haber sido mucho más difícil llegarle, porque esa gente sembraba allí, como bajaba esa gente esos productos. claro, claro, pero es que yo sé, hay un trabajo desde el punto de vista biológico que también se ha estudiado en cuanto a la genética, porque allí comenzó a producirse unos fenómenos genéticos. No vamos a entrar en tecnicismo porque puede tornarse tan fastidioso como cuando Gregorio Mendel presentó a la Sociedad de Ciencias Sueca su trabajo sobre las leyes de la herencia, y eso fue una dormidera de culebra. Eso era un fastidio porque eso es demasiado largo y demasiado enredado. Pero el cuento Sí, es que... las leyes de la herencia son complicadas, especialmente si tú no has dejado testamento. Por eso siempre la gente tiene que dejar testamento para que no se complique tanto lo de las leyes de Gracias. la herencia. Ajá, ajá. Pero mira, eso de casarse eso fue una comunidad cerrada Entre parientes. entre Sí. parientes. Entonces comenzaron a aparecer algunas malformaciones genéticas, inclusive retraso mental, una serie de cuestiones. Y entonces cuando la Colonia Tovar abre sus puertas a el turismo, ¿qué significó eso? Un flujo de genes nuevo Claro, claro, que llegaron claro. allí al turismo, y a que venezolanos nacidos en Venezuela pues se mezclaran con los propios de la Colonia Tovar, y entonces da una renovación genética Sí. a lo que ocurría ahí en esa población. Claro, porque da la impresión de que la Colonia Tovar estuvo durante mucho tiempo como muy aislada, obviamente, y a eso se debe también que hayan mantenido esa Ujú. presencia de corte alemán. Sí, sí. Pero mira, Miguel, yo Dime. te tengo aquí un personaje Ajá. que nosotros tenemos que nombrarlo en un programa como este, porque es una persona que ha contribuido enormemente a nuestro proceso educativo y a nuestra vida cultural. Ujú. Es el padre Luis Ugalde. Claro. Déjame echarme para El atrás. padre. Me caí para atrás. Se me acabó de ocurrir esto. Viste, así como yo. Porque es que en verdad que el padre Luis Claro. Ugalde, es ex rector de la Universidad Católica Andrés Bello, ha sido una figura relevante en la educación, en Venezuela, en la educación, desde el punto de vista de su procedencia religiosa, que es la Compañía de Jesús y los Ujú. jesuitas, pero también como una figura relevante de la opinión pública Así es. nacional, con sus artículos, con Sí, sus señor. escritos, con sus Sí, señor. entrevistas. Y además de eso, un investigador serio sobre nuestra historia y nuestra manera de ser. Sí. Hace poco me envió uno de mis hermanos un artículo escrito por el padre Ugalde, eh, y a mí yo se lo reenvié a una gente amiga, y por supuesto lo que siento yo es una profundidad de pensamiento, un análisis muy, muy, muy certero en cuanto a lo que él dice en ese artículo,
esto no es un programa político, pero realmente la opinión del padre Ugalde impresiona por su claridad Sí, y su sí, sentido de venezolanidad, sobre todo, ¿sabes? total, total y absolutamente. Y el padre Ugalde creo que es una figura destacadísima de nuestra nación. Así es, así Es, es. es, es una personalidad importante. Y yo tuve la oportunidad en algún momento, hicimos en la Universidad Católica Ajá. unas confesiones. Yo me ponía mi sotana y entonces confesaba al padre. Una de las personas que confesé fue al padre Ugalde. No. Y él, sí, 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 sí. Y entonces fue muy bonito porque, bueno, se organizó allí en la UCAB, en uno de los salones, y con público y todo, fue muy divertido. El padre Ugalde es oriundo del País Vasco español, es decir, de la Ah, tierra de San Ignacio de Loyola, que es el así. fundador de la Compañía de Claro, Jesús. claro, claro. Ah, chico, él es vasco. Y tú sabes que Él es vasco. dentro de esos vascos hay, hay bueno, que él no es nacido, pero su apellido es vasco, Aristigueta, que es Leandro Ajá. Aristigueta, quien junto con una cantidad de personajes que han hecho los estudios de botánica en el país, me refiero al caso de Augusto Pisuñer, al caso del mismo doctor Tobías Láser, aunque Tobías Láser Ujú. era tan venezolano, él nació en Falcón, pero su papá era libanés. Entonces, fíjate tú, un libanés y se casa con una venezolana y tiene un hijo como Tobías Láser y es un médico, como dicen, un médico prestado a la botánica, porque los trabajos que Claro. hizo el doctor Tobías Láser, bueno, de hecho él es el fundador del Jardín Botánico de la universidad que está ahí, que es parte de la Universidad Central de Venezuela. Sabía, no sabía. Sí, sí, claro. Y el director actual del Jardín Botánico Tobías Láser, es, es el doctor Mauricio Criboy, hijo de el doctor Abraham Criboy. Y el doctor Abraham Criboy, yo no sé si nació en Venezuela, pero son de origen judío. De origen judío por el apellido, claramente Exacto. se le Mira, nota. mira, nos queda un poquitico de... ¿Tú tienes algún Mira, personaje allí? sí, Ajá, yo tengo un personaje muy querido ajá. del mundo de la televisión venezolana que no podemos dejar fuera, que es Guillermito Fantástico González. ¿De dónde era el chico? Él era de origen canario. Así es la cosa. Sí, 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 sí. Ah, yo no Guillermo sabía. González era Claro, canario. claro. Y ahora que tú estás hablando de Canarios, yo recuerdo Sí, hace unos años, allá en el estado Lara, está el llamado milagroso Valle de Quíbor. cómo no. Ajá. Allí se producen gran cantidad de productos agrícolas. ¿Y quiénes son los que comenzaron a cultivar eso ahí? Los Canarios, isleños, canarios isleños. Y el cuento es claro, divertidísimo porque parece ser que se le acercaron un grupo de canarios al gobierno de la región, me imagino, para que les dieran unas tierras para ellos cultivar. Y entonces les dieron esa tierra que era un peladero de chivo. imagínate tú. El propio, Y, como lo llamamos peladero de chivo, ¿no? Y bueno, sí, está bien, sí, ahí tienen eso, pues, pero una tierra que era una sequía, una zona xerófila o xerófita macrotérmica, como sí. se le dice en biología, chico, y los isleños han comenzado a trabajar el riego y todas las cosas y han hecho de eso que los mismos larenses llaman el milagroso Valle de Quíbor, donde Claro, aquello que era... acuérdate que los canarios vienen de unas islas volcánicas donde la agricultura es muy sufrida. El canario está Ah, acostumbrado a lidiar con las dificultades de la tierra, de la ausencia de tierra, de la ausencia de agua, de un montón de cosas. chico, y entonces pero el cuento es que cuando ven que aquello comienza a florecer, entonces el gobierno pretendió quitarle la tierra. No, Eso hombre, pasa con alguna frecuencia. Después que la cosa está floreciendo, o aquello que era un claro, erial, ahora es un vergel. Mira cómo me quedó la poesía. claro. Ahí está tu vergel.
Mira, Aquí tengo mi campo florido. ¿esas flores son de plástico o son de verdad? Son de mentira, pero no hay que decirle a la gente para que no se entere. Ok, ya no borramos. Entonces, aquello que era un erial lo convierte en un vergel y entonces vino el gobierno a querer a pretender quitárselos nuevamente, pero ellos lograron blindarse y no se los quitaron, porque si no, a lo mejor lo vuelven otra vez un erial. Entonces, esas cosas que pasan, ¿no? Sí. Bueno, mira, Sí, mira, Laureano, bueno, eso del milagroso Valle de Quíbora inclusive ha sido objeto de muchas golpes larenses, donde hablan de lo que ocurrió allí, que inclusive pasó una cosa terrible, que en el pueblo, en la ciudad de Quíbor, hubo un presidente, creo que fue en el primer gobierno de Caldera, que hubo un gobernador de estado que habían hecho todas las excavaciones de la arqueología, todo el trabajo arqueológico que se venía haciendo allí, y entonces resulta que un gobernador, de una manera absolutamente primitiva y terrible, agarró y mandó a cerrar ese hueco que estaba ahí en la calle. No, cierren eso. Y en la noche vaciaron un poco de trompos esos con cemento y tapiaron aquello, porque eso era muy feo. Entonces, pero mira, para que tú veas. Mira, Laureano, ¿tienes alguien más? Porque ya yo tengo casi. Yo tengo, tengo de gente que conozco, a Marcelino Bisbal, el director de publicaciones de la UCAP. Tengo al rector Sharifker, Benjamín Sharifker, que es nacido en Buenos Aires. Ajá. Tengo a Ariel Fedulo, por el lado del humor, que es un gran humorista venezolano que nació en Uruguay. Sí, señor. Tengo a Agustina Martín. Tengo a Arquímedes Rivero, el famoso Arquímedes Rivero. ¿De dónde era? Él era cubano, ¿no? Él era cubano. Ajá. Tengo a Bárbara Teide, que junto a Jorge Palacios procrearon a Bárbara Palacios. Así es. Sí. Mira, ya estamos terminando, se nos quedan una cantidad de apellidos. Es Gustavo Sinn, que era un empresario alemán, el caso de los Vollmer, el caso de los Blom. Los Cisneros son una cantidad de apellidos de gente que hizo de la tierra venezolana su tierra de gracia. Así que yo estoy feliz de que hayamos hecho este programa, Laureano, y sobre todo dedicado a estos venezolanos que nos van a escuchar fuera de nuestras fronteras y que ellos están haciendo patria en otro país. Ojalá llegue un momento en que ellos podamos abrazarlos, incluyendo a mis hijos. Que están fuera, que yo me pongo un poquitico cuando hablo de eso, pero no, vamos a ser felices de lo que estamos haciendo y lo que estamos viviendo. Lo hacemos con todo el amor y con todo el deseo de que los que son de una misma tierra siempre tengan la posibilidad de encontrarse en casa, al calor del hogar, al abrazo de la familia, donde se les quiere, donde se les extraña, donde se percibe su ausencia. Y esas cosas siempre se quedan en el alma. El emigrar es una cosa dura y difícil. Siento que la gente que emigró a Venezuela o que emigramos a Venezuela tuvimos la bendición de encontrar una patria con los brazos abiertos, con todo el corazón dispuesto a darle una oportunidad a la gente venida de otras tierras, y ojalá otras tierras nos traten con el mismo cariño con que nosotros tratamos a los venidos de fuera, o nos autotratamos, porque en este caso yo estoy cumpliendo el doble papel. Este programa, Miguel, no llega a nuestros radioescuchas por obra de la casualidad y del azar, sino hay un equipo trabajando detrás de todo esto, un equipo de venezolanos de pura cepa, pero que seguramente también tienen su raíz remota en algún otro lugar allí en esta tierra. Así es. Gitanjali. ¿Es Gitanjali sí, o señor, Gitanjali? Suárez. Gitanjali Suárez. Porque ese Suárez me suena a España. Sí, ¿y el Sebastiano de Inmaculada? Sebastiano me suena a un remoto italiano por allí. ¿Y Virgües? Franklin, Carlos Javier Virgües me Franklin suena Virgües no, chico. Franklin Virgües no.
Ese es un actor. No, es que cada vez que nombramos a Carlos Javier, Ajá. irremediablemente nos remitimos a Franklin, a quien Exacto. también saludamos Por como supuesto. un venezolano que vive allende de las fronteras Así es. de Venezuela. Pero Carlos Javier Virgües, a mí ese Virgües me suena a español también. Eso tiene todo lo español que. Ajá, ¿quién más se nos queda por ahí? Camacho, O ese sea, no. bueno, Fernando No, pero Camacho, Fernando Camacho, ese Libre de Montilla y Tucupita. todo el equipo de Mundo UR, que son ¿Y gente dónde muy me deja a Lisbeth? colaboradora, ¿Y a muy Lisbeth eficiente y muy Montilla? buena. ¿A Lisbeth Montilla? Sí, Lisbeth Montilla es de los Montilla de Rancio Abolengo. No, yo creo que ella es de Lara. De ahí viene Montilla a dar la pelea y viene diciendo Morena, lava la chirrea. Él armó su gente con la artillería. Ella armó su gente con la artillería. Esa es Lisbeth Montilla. Al Sí, estado, bueno, oye, pero mira esta parte, mira. Mejor explicado imposible. Mira, al estado que llegó Montilla, tú vas a responder, al estado que han llegado, al estado que llegó Montilla, Al estado que han llegado, al estado que llegó Montilla. al estado que han llegado. Mira, ya tenemos que irnos porque en Spotify, Mira, mundo, arroba Mundo UR Web, arroba Radio Escuela UR son los espacios, las plataformas donde nos pueden escuchar nuestras señales. mira, me faltó la italiana, Ay, claro, te faltó Melanie Pieruzzi. así es, pero bueno, Tú siempre te olvidas de Melanie. qué cosa, chico. Bueno, hasta la próxima divagancia ilustre. Hasta la próxima. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.